Damos muchas gracias a nuestras hermanas de alabanza. Pueden tomar asiento. La última estrofa dice: cruzaré los abismos contigo. Que podamos cruzar el 2022 con nuestro Señor, con nuestro Salvador, sabiendo que pueden venir tormentas, que pueden venir dificultades, pero ahí está Él para traernos paz. Gozando bendita paz, dice la última estrofa. Mis hermanos, vamos a continuar. Permítame, por aquí yo pongo mis apuntes. Puede ir abriendo su Biblia, o si ya está allí, en Lucas capítulo 16. Y si mi hermano puede poner para ir teniendo acceso a esta segunda enseñanza en Lucas capítulo 16, es que es la diapositiva número 12. Les voy a compartir el ritual del año 2022. Ahí verán ustedes si lo ponen en práctica. Allí ya va a aparecer en sus pantallas. Y ese es el poderoso ritual con sal para traer abundancia en este año. Levántate temprano y sal a trabajar. Listo, mi hermano, ese será nuestro ritual con sal para este año. Y es que de las parábolas que contó el Señor Jesús, los niños, esto nos pasa a todos, los niños pueden salir a su clase, ya estaban allí listos, los maestros del Club de los Valientes van a salir a clase primero antes de arrancar, pero yo sé que muchos de esos niños se aprendieron el ritual que tienen que hacer sus padres con sal. Entonces allí van los niños para el Club de los Valientes y ahora sí continuamos nosotros. Algunos teólogos le dicen que esto es impresionante porque de las parábolas que contó el Señor Jesús, aproximadamente el 35% hablan de dinero. Hace 12 años entré por esa puerta, venía pero muy afectado en una mal llamada iglesia por todas estas doctrinas de la prosperidad, por todas estas doctrinas engañosas. Yo ya sabía que eran engañosas. Hace 12 o 13 años ya comencé a estudiar la escritura un poco más a fondo y me daba cuenta que lo que enseñaban allí no era la verdad. Entré por esa puerta con una actitud incorrecta y lo reconozco, diciendo y pensando: si siguen enseñando eso allá y si me hablan de plata, yo en realidad yo no quiero ir después de mi vida a ninguna otra iglesia. Yo no quiero escuchar nada que me hablen de platas, ni de dinero, ni con esa ambición que se predica en esos lugares, en esos púlpitos. Y cuando estudio la palabra y realmente la palabra habla de dinero, la palabra habla de administración. Es Dios allí en Lucas capítulo 16, en versículo 1, quien dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces es la escritura y es el mismo Señor Jesús quien ha hablado de dinero y doy gracias al Señor porque la enseñanza fue muy especial en esa mañana que yo llegué a esta iglesia y pude observar la escritura de una manera muy honesta, muy transparente, lo mismo que ya lo venía haciendo por la BBN, por la emisora, y tan diferente que se enseña en estos lugares acerca del dinero. Pero hoy no va a ser la excepción y pido perdón si usted de pronto viene con mi misma actitud y no quería que le habláramos de dinero, pero no soy yo, mis hermanos, debemos compartir Lucas capítulo 16, vamos a hablar de Lucas. Entonces, por favor, usted esté atento a lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a aprender juntos acerca de Lucas 16 y vamos a ver de que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Para tener un mayordomo, de hecho, se debía ser rico y se debería tener la confianza suficiente en un hombre para depositarle estas responsabilidades. Este hombre rico tenía un mayordomo.
Pero este mayordomo, ¿qué pasó? Dice que fue acusado ante él como qué, como disipador de los bienes. Es la misma palabra usada para el hijo pródigo cuando dice que se fue a una provincia apartada y disipó sus bienes, malgastó sus bienes. Este hombre fue acusado y la palabra para acusado es la palabra diablo, que de ahí viene la palabra diablo. Fue acusado este hombre, fue una acusación verdadera, fue un hombre que fue acusado de administrar mal, de disipar, de desperdiciar, de malversación de fondos. Menos mal eso no pasa en Colombia. Menos mal eso no lo conocemos nosotros, menos mal eso no lo hemos escuchado en las noticias, menos mal eso no pasa en nuestra sociedad. Entonces, este hombre era realmente un malo, un mayordomo no solamente infiel, sino un mayordomo que era un pillo. Era un pillo, era un vibrón. Dice que era un pícaro. Para esta palabra vibrón la usa el doctor J. Vernon Magui cuando enseña acerca de esta enseñanza y me causó curiosidad. Y vibrón es que era un vago, era un pícaro, era un canalla, era un pillo y era un sinvergüenza. Vamos a ver lo que hace este hombre y vamos a ver qué es lo que hizo este hombre. Entonces, el dueño va a decir algo. Dice, fue acusado ante él como disipador de los bienes. Entonces lo llamó a cuentas y le dijo, ¿qué es eso que oigo acerca de ti? ¿Qué es eso que estoy oyendo acerca de ti? ¿Qué es eso de la malversación, de la mala administración, del mal uso que estás haciendo de mis bienes? ¿Qué es eso que yo estoy escuchando de usted? Y ahora usted va a dar cuenta de su mayordomía. Venga para acá porque vamos a tener una reunión de cuentas. Se cree que este dueño, que este propietario no estaba presente en el momento, sino que pone una cita. Por ejemplo, si estamos en enero, dice, voy al 30 de enero porque vamos a hacer cuentas. ¿Y sabe qué, mayordomo? Usted ya no va a poder ser más mayordomo. Ese es el veredicto. Eso es lo que él dice, eso es lo que él va a hacer y eso es lo que le está diciendo a su mayordomo. Ya usted no, no vamos más. Vamos a hacer cuentas y punto final, no vamos más. No solamente oí de usted que disipó mis bienes, sino que lo comprobé y vamos a hacer las cuentas finales y hasta aquí vamos. No vamos más. Entonces, lo importante es que este hombre no dice, no, señor, yo soy inocente. No respondió a la carta quizá del hombre o al comunicado o al mensajero que no estaba presente en la hacienda y le dice, no, señor, no, yo soy inocente. Debe haber un malentendido. Ese acusador le caigo mal. Ese acusador se está inventando cuentos. Ese acusador, quién sabe qué es lo que está diciendo acerca de mí, ahora se inventó, es que yo soy mal administrador. ¿Qué tal eso? Él no respondió así. La respuesta del hombre tampoco fue, Señor, sí, cometí un pecado, te ofendí, Señor, pequé contra el cielo y contra usted, ya no soy digno de ser su mayordomo, hágame un esclavo, me vendo a usted, estoy mal, le voy a pagar lo que le robé, estoy mal, reconozco que hice mal. No fue esa su actitud, él no dijo tampoco, no lo vuelvo a hacer, pero este pillo, este vibrón dice, ¿qué haré? Dice en el versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Él pensó en su futuro, como quizá cada uno de nosotros estamos planeando, meditando en el 2022. Estamos pensando qué haremos, estamos pensando qué metas quizá ponemos, no está mal, podemos hacerlo. Si es su forma, está bien, lo podemos hacer. Él piensa en el futuro, qué haré, quizá con mis hijos, quizá con mi familia, quizá con lo que estoy administrando, quizá con mi vida, qué estudiaré, qué haré, qué voy a hacer. Pensó en el futuro y dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Es la pregunta que se hace. Y de repente, este hombre piensa algo y dice, ¿qué haré? Mi amo me quita la mayordomía, esto ya es un hecho. Mi amo ya me va a decir, yo no voy más, ya no vamos más por acá, ese trabajito mío se acabó, esa entradita extra por parte de mi robo se acabó. Entonces, ¿yo qué haré? Cavar no puedo,
Realmente, quizás los estudiosos dicen que no podía por su edad, ya no le daban las fuerzas para acabar, era un trabajo arduo, era un trabajo fuerte, él no quería mancharse sus manitas con, con tierra, él no quería trabajar, él decía cavar yo no puedo, cavar no quiero, no puedo. Es importante ver que sí podía robar, pero no podía trabajar. Sí podía estar de pronto quizá muy bien vestido, pero no podía ensuciarse las manitas con abono a la tierra, con una pala, con una pica, con el utensilio que usaran para cavar en ese tiempo. El ejercicio agrícola quizá era aceite, un gran olivar, y quizá era trigo, lo que más tenía esta hacienda. No quiso realizar ninguno de los dos trabajos, así es de que dice, cavar no puedo, y después dice, mendigar me da vergüenza. Y una vez más, no quería ensuciarse sus manos trabajando, pero sí podía robar. No tenía vergüenza para pedir, tenía mucha vergüenza para pedir, pero no le daba vergüenza robar y seguir robando. Qué pena, qué vergüenza me da mendigar, o qué vergüenza me da pedir. Eso era lo que este pícaro decía para sí. Y entonces dice, ya sé, se le alumbra, tiene un momento eureka, tiene un destello de inspiración, tiene un momento que se le alumbra su cabecita y dice, ya sé lo que haré. Esos momentos cuando a veces pensamos con nuestros ojos abiertos mirando para el techo, ¿qué haré? ¿Y cómo voy a hacerle? Y a veces ¿y qué hace mirando para el techo? Estoy pensando, ¿qué hago? Y pensaba y pensaba y pensaba y no le venía la idea, no le venía nada a su mente, no puedo cavar, no puedo mendigar, pero en un instante dice, ya sé qué haré. Este hombre se le alumbró la lámpara y dice, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Eso es lo que hace ese hombre. Miren, mis hermanos, no es ajeno a nosotros que cada uno de nosotros y el ser humano pase tiempo pensando en el dinero, pase tiempo en pensando cómo adquirirlo, cómo invertirlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo controlarlo y también cómo obsequiarlo. Pasamos tiempo pensando y meditando en el dinero. Hay una preocupación general, lo vimos también en un devocional en esta mañana de nuestro hermano John Castillo. Hay una ansiedad, una codicia, egoísmo, el mal uso del dinero produce insatisfacción, produce idolatría y produce también soberbia en cada uno de nosotros. El meditar demasiado en eso, el meditarlo en sí, vamos a observar que como dice, como decía en nuestras pantallas, hay un poderoso ritual. Levántate temprano y sal a trabajar. ¿Por qué? Porque hay buenas maneras de obtenerlo, hay buenas maneras de valorarlo, hay buenas maneras de utilizarlo. Una de esas puede ser esa, levantándonos a trabajar. En toda labor hay fruto, mas en las vanas palabras de los labios empobrecen. Eso es Proverbios capítulo 14 y versículo 23. En toda labor hay fruto, hay unas buenas maneras de adquirir el dinero, ahorrando. Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Una forma sana y buena de obtener dinero es trabajando, ahorrando, también por medio de una evaluación adecuada de sus propios recursos, la planificación sabia y diligente. El Proverbios 27, del 23 al 24 nos dice que sé diligente, las riquezas no duran para siempre. Hay cosas que las riquezas no pueden comprar. Acabamos de pasar por una terrible pandemia, aún estamos en ella, donde sabemos que en esos tiempos donde todos estábamos encerrados, ¿qué se nos permitía? Comprar alimento, porque no nos podemos comer los ladrillos ni los billetes. No nos los podemos comer. Lo mismo pasó en dos situaciones muy similares. La primera, cuando los hermanos de José le venden por un dinero, pero después ¿qué van a buscar? Comida, alimento, porque no se podían comer lo que tenían allí, porque hubo una gran hambre. En este orden de ideas hay otra forma buena
de obtener el dinero y es por medio de donaciones. Filipenses 4:16 dice que a una Tesalónica, dice Pablo, que a una Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces son en general formas buenas de no solamente invertir el dinero, sino también de usarlo. Hay otras formas muy malas, es el robo, el fraude, los intereses desorbitantes, la retención de lo que otros le deben, los empeños, el juego, el azar, formas que no son buenas de adquirir dinero. Pero en cuanto a eso, solamente hay dos actitudes en cuanto al dinero que se pueden tener. La primera y más importante es la actitud correcta, saber y reconocer que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos tan solo administradores. Que Dios es el dueño de todo y que Dios nos permite administrar, pero que Él es la fuente, que Él es el dueño, que Él es la fuente. Y también hay solamente una actitud equivocada en cuanto al dinero. Y esa actitud equivocada en cuanto al dinero es amarlo. Es la única actitud equivocada en cuanto al dinero, amarlo. Desafortunadamente nosotros alguna vez en iglesia tenemos ese concepto equivocado de que no debemos hablar de las cosas materiales porque aquí solamente hablamos de cosas espirituales y por eso no debemos hablar del dinero, cuando eso la Biblia nos lo muestra y hay grandes porciones de la Escritura hablándonos acerca de esto. Con esa actitud equivocada podemos llegar a tener desastrosas consecuencias y la Biblia también nos muestra esas desastrosas consecuencias por amar al dinero. Caemos en el pecado de Acán, de Balaán, de Judas, de Ananías y Zafira. Amar el dinero en realidad es la falta de confianza en un Dios soberano y todopoderoso y de un Dios proveedor. Amar el dinero me va a llevar a ingratitud, a orgullo, a insensatez y aún llevó al pueblo a robar a Dios. Imagínense esto. Con la actitud incorrecta puedo llegar a tener una falta de confianza en Dios, a tener una ingratitud, a tener un orgullo, una insensatez y a ser también indiferente ante las necesidades de los demás, indiferente ante lo que los otros necesiten. Todo esto por la actitud equivocada y por tener una actitud incorrecta en cuanto al uso del dinero. ¿Hay usos adecuados del dinero? Por supuesto que sí, también tenemos usos adecuados del dinero. El propio mantenimiento, el mantenimiento de una familia, el mantenimiento de una nación, el ayudar a los necesitados, pero por sobre todas las cosas, en glorificar a Dios. No hay nada más importante que podamos hacer con el dinero que glorificar a Dios. Así es de que el punto es que este hombre malvado era astuto. El punto al cual volvemos en el versículo 5 es a lo que este hombre hizo. Observemos lo que este hombre hizo. Leamos del versículo 5 al versículo 7. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Bueno, este hombre se llamó el rey de los descuentos. Primero hace el 50% de descuento a uno y después hace el 20% de descuento al segundo. Al parecer, todos los deudores de su jefe eran solamente dos grandes consumidores. El uno le consumía aceite al jefe, a la finca, tal vez era el gran distribuidor, el gran comprador de esta finca, tal vez compraba toda la producción de aceite. Este hombre compraba toda la producción de aceite y le debía, tenía una deuda de 100 barriles de aceite. El hombre, muy generoso, le dice: hermano, usted ahora cuánto le debe a mi jefe, le debe 100, ahora escriba ahí
que le debe 50. Yo autorizo. Mientras mi jefe viene, como mi jefe ya dijo que me iba a quitar la mayordomía, mientras eso pasa, usted escriba 50. Listo. Le dice al segundo gran comprador de esta hacienda, de esta agrícola productora de trigo, le dice en el versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Bueno, la segunda producción que se vendía de esta agricultura era el trigo, y este otro debía también 100. Al parecer a este jefe le decía, saquen 100 barriles y 100 medidas de trigo y vendan eso y le damos gabela para que ese señor nos pague. Entonces le damos el tiempo para que nos pague, pero ahora usted, el segundo hombre, no debe ya 100, sino debe 80. Según los cálculos, este hombre en general redujo el valor de la deuda en unos 5 años de trabajo de un trabajador normal del tiempo. El hombre, al pensar en su futuro, pensó apenas en 5 años. Qué tristeza es ver que nuestro futuro quizá no son solamente 5 años. A veces pensamos en hacer las cosas para soluciones prontas, para soluciones que nos van a durar apenas un poquito de tiempo. Y en realidad el punto es si el hombre malvado era astuto en el uso del dinero para sus propios intereses egoístas. ¿Cuánto más deberían los creyentes, esos creyentes justos, usar todas sus posesiones para el reino de Dios? Porque es que nos vamos a encontrar con una sorpresa al final de este versículo 8. Al final de esta parábola no es como todos lo pensaríamos. Al final de esta parábola no vamos a decir, ay, cogieron al ladrón, lo echaron a la cárcel y se fue para la cárcel y lo descubrieron y ya, como nosotros esperaríamos. No, aquí lo que hace en el versículo 8 es lo siguiente: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Nos debemos preguntar. Y en esto muchos han tratado de interpretar que este hombre era sagaz, que este hombre ya no perdió su empleo, que este hombre ya después fue bueno, y eso no es nada de lo que dice la Biblia. Este hombre era un ladrón y así se quedó, pero recibió alabanza del amo por eso. No lo alabó por el robo, más bien el amo quedó sorprendido de lo que este hombre estaba haciendo, de lo irresponsable, de lo derrochador, porque ya no solamente lo estuvo con robo continuo durante mucho tiempo, sino que aparte de eso le robó 50 barriles más de aceite y 20 medidas más de trigo. ¿Cómo es posible que un hombre que esté con robo continuo continuó robando? Eso fue lo que, eso sí es sorprendente. Sorprendente lo que este hombre está haciendo, no por el robo, sino que quedó sorprendido por el derroche, pero hizo sagazmente. Y sagazmente en alguna de las definiciones es actuar con sabiduría y perspicacia. Y dice, los hijos de este siglo, va a explicar el mismo Señor la parábola, porque no podemos darle otras interpretaciones que no hayan allí. Por eso dice, porque, y ahí es donde vamos a tener el punto, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo. Entonces el punto no es si el hombre malvado era astuto en el uso del dinero con sus propios deseos egoístas, sino el punto aquí es que cuánto más deberían los creyentes justos usar todas sus posesiones para el reino de Dios. Ese es el punto de la parábola, que es que los hijos de este siglo son pecadores, están fuera del reino, pero los hijos de luz son creyentes. Pero algunos pecadores porque son más hábiles y diligentes para asegurar su futuro temporal. Porque esos hijos del mal son más hábiles y diligentes para asegurar su futuro temporal en este siglo actual. No debería ser así, sino aquellos cuya ciudadanía está en los cielos, cuyo reino es el reino de los cielos, pues los creyentes deberían ser mucho más diligentes en la preparación del futuro eterno. En la preparación del futuro eterno. Por eso estamos hablando de mayordomía y de administración bíblica. ¿Por qué? Porque nos va a decir el texto 9, y yo os digo, y nos va a dar por lo menos 3 lecciones en cuanto al uso del dinero
que nosotros debemos tener en cuenta. Son por lo menos 3 lecciones muy importantes. La primera es el uso del dinero en relación a los demás. La segunda es el uso del dinero como tal, con el dinero. ¿Qué relación tengo yo con el dinero? Y la tercera es, ¿qué relación tengo yo en cuanto al dinero y a Dios? Es lo importante de la parábola realmente, a lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. ¿Qué es lo que yo tengo que ver con relación a los demás en cuanto al dinero? ¿Qué es lo que cómo tengo yo que tener el dinero como tal? ¿Y cómo relaciono yo el dinero con Dios? Entonces vamos a ver lo primero, versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban, ¿en dónde? Y noten que reciban está en plural. Con relación a los demás, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Por supuesto, las riquezas son injustas porque pertenecen a este mundo injusto y pasajero. Por eso el Señor Jesús les da ese carácter de injustas. No porque hayan sido mal ganadas o porque hayan sido, ya vimos que se pueden ganar de buenas maneras el dinero y que el Señor nos permite trabajar para obtener el dinero. Entonces, son injustas porque pertenecen a este mundo injusto y pasajero. Por eso el Señor les da este carácter de riquezas injustas. Bueno, los incrédulos por lo general usan el dinero para comprar amigos terrenales. Era lo que estaba haciendo este mayordomo, comprando amigos terrenales, para que cuando yo vaya aquí, ellos ya no tengan la deuda con mi Señor, sino la tengan conmigo. Entonces, por esa astucia, mala astucia que usó, por continuar robando, dijeron estos compradores grandes de trigo y de aceite, ahora yo le voy a recibir a este hombre, me hizo un gran descuento. Me hizo un gran descuento de 5 años de trabajo o de 3 o 2 años, entonces yo lo voy a recibir por un tiempo en mi casa. En la cultura judía era muy importante la reciprocidad. En la cultura judía era muy importante, si usted me da, yo le puedo dar algo a cambio. Y eso era lo que este pillo estaba haciendo. Entonces, esos incrédulos por lo general usan el dinero para comprar amigos terrenales. Los creyentes deberíamos usar el dinero para evangelizar y así comprar amigos celestiales. De aquí yo me atrevo a decir que las riquezas, al ser injustas, permanecen a una sociedad caída y no pueden durar más allá de la vida actual. Las riquezas no durarán más allá de la vida actual, pero ¿saben quiénes iban a poder durar más de esta vida actual? Los amigos. Los amigos. Porque aquí no está diciendo que es Dios quien nos va a recibir, sino dice para que cuando falten o reciban en las moradas celestes. Es decir, que esos amigos ganados por medio de la predicación del evangelio son esos que se nos anticiparon al cielo y quizá ya nos van a estar esperando para darnos la bienvenida. Y esos amigos ganados por medio de esas riquezas injustas para el evangelio y para Cristo nos van a poder decir, bien, te estaba esperando, doy gloria porque usted participó en la evangelización del mundo. Doy gloria a Dios porque usted con su dinero participó en comunicar el evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Recordemos una de las responsabilidades actuales de la iglesia: creer y vivir a Cristo. Y número 2, comunicar el evangelio. Ahora, como comunicamos en el evangelio, esos amigos están esperando a otros amigos que dieron, a otros amigos que invirtieron sus dineros de manera eterna. Y para que cuando esos amigos que se nos anticiparon al cielo estén en el cielo, nos reciban en las moradas eternas. Número 2 es el versículo 10, 11 y 12. Obsérvenlo allí, léenlo allí. Y es con relación al propio dinero. Aquí nos va a decir que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Eso es algo claro, sencillo, no necesita mucha explicación. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bueno, hay un error que a veces nosotros cometemos, y el error está en pensar, si yo tuviera más, daba más. Si yo tuviera X posición, haría esto o aquello. Y eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no tengan ese tipo de pensamiento. Ustedes no pueden pensar que si tienen más, van a darían más, o que ustedes van a dar más en el momento en que tengan más. Eso es un error. Aquí lo que está diciendo es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Que debemos empezar por ser fieles en lo poco. Que cada uno de nosotros deberíamos ser fieles en la medida exacta que tenemos, porque la escritura también contiene que cada uno, cada primer día de la semana, ponga aparte algo según haya prosperado. Es según Dios le prospere que usted puede dar. Entonces, si eso es poco o es mucho, usted debe ser fiel en lo poco o en lo mucho. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Quien con muy poco es egoísta. Quien con muy poco es orgulloso. Quien con muy poco es permisivo, va a usar el dinero igualito que si tuviera mucho. Es igualito. Yo no puedo comenzar a planear, llámese diezmo, ofrenda, como usted lo quiera llamar. Usted no puede empezar a planear, a proponerse cuando tenga muchísimo. No funciona así. Con Dios funciona es que con lo poco debo ser fiel a Dios. Esa es la forma de Dios. No es cuánto paseo, no es cuánto poseo, perdón. Tengo el paseo de los pastores atravesado en mi cabeza. No es cuánto poseo, no es cuánto poseo, no es cuánto tengo ya, es qué tan firme está mi compromiso con la divulgación del evangelio. De eso se trata. Se trata de qué firmeza tengo yo y qué compromiso tengo yo en la divulgación del evangelio, en la comunicación del evangelio. Es absurdo imaginar que Dios recompensará a quienes de manera pecaminosa desperdician la oportunidad de ser fieles. Es absurdo imaginar eso. Es absurdo porque es que el Señor dice, pues el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Pues si la riqueza injusta no fuese fieles, ¿quién confiará lo verdadero? ¿Quién le podrá confiar lo verdadero? No hay recompensa para estos. Aquellos que no invierten su riqueza en la obra de redención se empobrecerán para siempre y la recompensa eterna llega solamente a los que son fieles en lo poco o en lo mucho. Es de aquí que debemos reconocer que la mayordomía es importante, que la administración bíblica es muy importante, que cada uno de nosotros deberíamos estar meditando y pensando en esto y decir, ¿cómo será mi administración en el año 2022? Si planeamos por años, si usted quiere planear a 5 años, como hizo este hombre, también lo puede hacer. Que usted pueda estar meditando en esto en esta mañana y que pueda reconocer la importancia de la mayordomía. ¿Quién, si en lo ajeno, es que dice, si en lo ajeno, el versículo 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, si en eso ajeno no es fiel, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Es que la salvación ya le pertenece, la salvación es vuestra, la salvación es mía y es suya en Cristo Jesús. Somos salvos, entonces, ¿cómo no nos va a ser confiado lo nuestro? La importancia de la mayordomía es reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que somos responsables de manejarlo para su gloria. Usted y yo, querido hermano, porque aquí está hablando a discípulos, pueden escuchar otros con otros oídos de crítica, como lo vamos a ver en el versículo 14, que oían también todas estas cosas los fariseos y eran ávaros y se burlaban de él. Pueden escuchar mucho de esto personas para criticar, para juzgar, pero usted y yo, mi hermano, a los cuales nos pertenece ya la salvación, pues debemos escuchar esto para que podamos ser responsables en el manejo del dinero,
y responsables para su gloria, no para la nuestra. Pero lo tercero que vemos aquí es a que los creyentes tienen una relación con el dinero y en relación a Dios debemos tener esta actitud, y es el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Esto es imposible. Esto no se puede dar. Si el Señor Jesús dijo que no se podía, es porque en realidad no se puede. Si el Señor Jesús dijo que ningún siervo puede servir a dos señores, es porque esto es imposible. Lo trágico es que a veces nosotros queremos unir estas dos cosas y no funciona así, porque aquí la palabra servir es esclavo, douleo, es servir como esclavo. Los esclavos, a diferencia de los trabajadores modernos pueden tener 2, 3, 4, hasta 5 empleos, no sé cuántos, y pueden tener lo que hoy llaman esa libertad y la opción de trabajar en un segundo empleo para un segundo empleador. Eso hoy día se puede. Pero en la antigüedad no era así. Eran propiedad del amo, el cual este amo tenía la propiedad singular sobre ese esclavo. Era la propiedad absoluta sobre ellos. Tal tipo de servicio era exclusivo, no se podía prestar a dos amos al mismo tiempo. Por eso Dios dice, aquí están Dios y aquí están las riquezas. Juntas no pueden ser cogobernantes de nuestro corazón. Dios y las riquezas no pueden ser cogobernantes de nuestro corazón. O gobierna nuestro corazón las riquezas, o gobierna Dios nuestro corazón. Pero juntas no se puede. Por eso dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Dijo un escritor creyente, donde las riquezas tienen dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad, lo dijo Calvino. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de emociones, porque hay una lucha y una batalla interna, lo cual nos va a llevar a lo que decíamos al principio, lo cual nos va a llevar a unas desastrosas consecuencias, a ser orgullosos, a tener una falta de confianza en Dios, a tener depresión. Sí, lo decía el hermano John Castillo esta semana en su devocional. Tremendas depresiones existen por amor al dinero, a tener ingratitud, a ser insensatos, a llevar a que el hombre robe a Dios. Imagínense eso, llevar a eso, a llevar a ser indiferentes ante las necesidades de los demás. O sea, hay un conflicto, una pelea y una batalla entre esas emociones y actitudes que juntas son contradictorias. Por eso el Señor Jesús dijo, no se puede. Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y repite el Señor, no podéis, es imposible, mis hermanos, una vez más, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En lugar de usar el dinero para gratificar este mundo egoísta y sus deseos, el creyente buscará administrar el dinero que Dios le ha confiado y buscará administrar ese dinero que Dios nos ha confiado en la salvación de almas y en la comunicación del evangelio. Tenemos una diapositiva más. Y mi hermano, si usted por favor puede poner la última, mi hermano, esa, ¿no? Los principios es última, perdón, la otra, esa, y ahorita ponemos la otra. Esta, mi hermano. Hay unas preguntas que cada uno de nosotros nos podríamos estar haciendo. Si usted en realidad honra a Dios, si usted quiere honrar a Dios en este año con el dinero, usted se podría hacer estas preguntas, son muy sencillas, son muy básicas, no vamos a pedir que escriba la respuesta en una hojita, eso no lo vamos a pedir, no acostumbramos a hacerlo, tampoco lo vamos a hacer en este lugar, pero sí son preguntas para que usted pueda responderlas allí en su interior y son 3 preguntas muy básicas. ¿Da o transfiere la propiedad de su dinero, sus posesiones,
su tiempo y sus talentos a Él? Porque cuando hablamos de administración y de mayordomía, no nos podemos someter solamente a hablar de unos billetes o del signo pesos, dólares, euros, bueno, como usted lo quiera llamar. Usted y yo tenemos unos talentos, unos dones, una familia, un ministerio que administrar. No podemos hablar de administración solamente de unos billetes, sino también tenemos que incluir, cuando hablamos de administración, en administración de empresas, administración de familias, administración de hijos, administración de tiempos mirando la telenovela, administración de todo. Es la administración algo global. Entonces, por eso nos podemos preguntar, ¿da o transfiere la propiedad de su dinero, sus posesiones, su tiempo y talentos a Él? ¿Reconoce usted que es Dios el propietario, que usted solamente tiene posesiones? ¿Lo reconoce continuamente? ¿Lo piensa usted continuamente? ¿Continuamente medita en que Él es la fuente, en que Él es el dueño, en que Él es nuestro proveedor? La segunda pregunta es la siguiente. ¿Hace del hecho de exaltar a Cristo y proclamar el Evangelio el propósito supremo de su vida? ¿Hace de ese hecho de exaltar a Cristo, de exaltar el nombre de Dios, de exaltar su Evangelio, de proclamar, de comunicar el Evangelio, el propósito supremo de su vida? ¿O nuestro propósito es como nuestro hermano Mauricio lo decía, la cena de Navidad? Nuestro propósito supremo es solamente hacer el ajiaco, el asado y el pavo. Ese fue nuestro mayor. ¿Y después? ¿Y después qué? ¿Y después qué viene? Ese es nuestro propósito supremo en nuestra vida, el asado quizá. ¿O nuestro propósito supremo es exaltar a Cristo? Es una pregunta que solo tú y yo, en nuestro secreto, la podemos responder. La tercera pregunta dice, ¿se pone a sí mismo en una posición de usar el dinero para honrar a Dios, dando pasos para salir de deudas? ¿Quiere usted vivir en deuda o quiere salir de deudas? Eso es lo primero, porque hay personas que les encanta vivir en deudas. Conozco personas que les encanta tener todo a crédito. Pueden tener el dinero, pero quieren usar el dinero que no es suyo. Entonces, usted da esos pasos. Entre esos pasos podemos comunicar los siguientes. Podemos decir, ¿usted paga sus cuentas pendientes o posterga sus cuentas pendientes? Esa es una pregunta. ¿Usted prioriza los gastos? ¿Usted dice, esto está primero, esto está después, esto está después, esto está después? ¿O todo como venga? ¿O todo es un sancocho? Todo va a la olla, todo vamos asando y comiendo. Usted prioriza sus gastos. Usted dice, en esto puedo gastar ya, en esto no puedo gastar, esto es para ahorrar y esto es para dar este gasto. Es lo que debemos estar haciendo. Dice, elimina consumos no necesarios. El agua está necesaria porque ya no tengo garganta. ¿Usted elimina consumos necesarios? ¿Eso elimina consumos no necesarios? A veces pensamos que lo compro, no lo necesito, pero lo compro porque lo quiero obtener. Y no es la forma como puedo salir de deudas. Hay este consejo aquí, vende objetos que perpetúan la deuda. Usted sale de objetos, usted sale de cosas que perpetúan esa deuda y busca la manera de venderlos. Deudas a 5, 10, 20 años, 15 años, 36 meses por un objeto que usted quería, por el iPhone 13 que usted quería. Termina pagando, cuando salga el año, el iPhone 23, usted termina pagando el iPhone 13. Ya es obsoleto, ya no se actualiza y ya no le va a servir y se va a endeudar para comprar el iPhone 23. Entonces es esa pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estamos pidiendo dinero prestado para lujos? ¿Estamos pidiendo dinero prestado para lujos? Que de hecho ya no son necesarios, ya está en el punto C, no son necesarios. Y la más importante de todas, usted busca el contentamiento. No somos, no tenemos que ser complacidos y quedarnos ya en lo que tenemos. Por supuesto que no.
que si el Señor nos quiere dar algo y que lo buscamos y el Señor nos permite obtenerlo, gloria a Dios por eso. Pero con lo que tenemos hoy, ¿estamos contentos o nada nos sacia? La pregunta a las 12 de la noche, antier, fue: ¿cuánto dinero vas a quemar? ¿Cuánto dinero vas a quemar? Tenemos unos vecinos que el trabajo no es deshonra, de hecho trabajan mucho, trabajan bastante, ellos reciclan y tienen muchísimo, muchísimo dinero por este trabajo que desarrollan. Los vecinos, en mis años de vida no he visto que quemen más pólvora que nadie. Nuestros vecinos de enfrente son los número uno para mí en Bogotá en quemar pólvora. No quema esa pólvora un barrio, no quema esa pólvora, quizá 3 centros comerciales unidos allí en el lugar donde trabajo la queman. Pero de resto mis vecinos queman toda la pólvora que usted quiera. Y preguntaba en otro lugar con un primo de mi esposa, ¿cuánto valen 3 minutos y medio de pólvora? Una cajita de pólvora de 3 minutos y medio en promoción, 1.200.000. 3 minutos y medio de pólvora y ellos queman más de ese 1.200.000. ¿Cuánto dinero vas a quemar? El hecho es que hablaba con mi primo, con el primo de mi esposa y me decía, si eso los hace feliz y tienen la plata, pues que la quemen. Y yo le dije, claro, por supuesto, pero mire lo que usted me está diciendo, si eso los hace feliz. El problema es que eso no los hace feliz. Ese es el gran problema. Si tienen el dinero, lo quieren administrar, quieren gastarse eso en entretenimiento. Yo gasto en entretenimiento en 6.000 en una entrada a cine. Ellos, si tienen mucho dinero y lo quieren administrar así, se quieren gastar 3 minutos y medio, 1.200.000 y los hace feliz, pues que lo hagan. No hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que no los hace feliz porque no han hecho este paso F. No tienen contentamiento. Ese es el problema. El Señor nos insta, nos exhorta a que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Es nuestro corazón como creyente, es nuestro deseo como creyente, es como deseo buscar el contentamiento en lo que Dios nos ha dado. El Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor nos ha dado alimento, nos ha sostenido. Hasta este año Dios te ha sostenido. Hasta este año Dios nos ha dado lo que necesitamos. Por eso tenemos que estar buscando el contentamiento. Y terminando ya allí, vamos a ver la anterior, que es los principios que caracterizan la generosidad en el Nuevo Testamento, porque es que en el Nuevo Testamento hay características de esa generosidad. La forma de dar en el Nuevo Testamento es totalmente voluntaria. La forma de dar en el Nuevo Testamento es totalmente voluntaria. ¿El creyente tiene responsabilidad de dar? Por supuesto que sí, pero es igual voluntaria. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 8:12 que dice que si primero hay la voluntad dispuesta, ¿qué debemos tener que tener? Esa voluntad dispuesta de dar para el Señor lo que al Señor le pertenece. Bueno, también nos insta a hacerlo con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Yo no doy porque necesito, sino que lo debe hacer ¿cómo? Con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que debe caracterizar la generosidad en este tiempo. La generosidad para los creyentes la debe caracterizar la alegría, nunca la tristeza. Debemos estar prontos a querer y a cumplir. O sea, en 2 Corintios 8:11 dice que ustedes ya tenían el deseo de dar. Ustedes ya tenían el deseo de dar esta ofrenda para los santos. Bueno, en 2 Corintios 8:11 dice, bueno, usted ya como lo deseó, usted ya como lo quiso, ahora cúmplalo. Estoy facilitando, estoy enviando a los hermanos para que recojan esa ofrenda allí a Corinto, porque ustedes lo querían hacer, ahora lo debemos cumplir. El problema con mucho de lo que nos proponemos en estos primeros días del año es que muchas cosas se quedan en deseos y no se llevan a un cumplimiento.
Entonces, el deseo y la oración mía es que en esta mañana podamos decir, bueno, si yo quiero dar algo, quiero ofrendar algo, pues ahora voy a poner todo mi empeño y todo mi corazón para cumplir lo que he deseado, lo que he querido. El versículo, el punto E es el versículo 2 Corintios 9:7. Dice, entusiasmo del corazón regenerado para hacerlo. Una vez más, es que dice la Escritura. La Escritura nos dice que de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es una actitud sana del corazón. La letra F nos dice que debe ser secreto, que eso debe ser secreto. No debemos estar gritando a todo el mundo lo que estamos dando, ¿no? Por supuesto que no. Quizá en estos días vamos a compartir lo que como iglesia recibimos para dar a los misioneros. Eso fue una cantidad muy generosa. ¿Saben que de su parte ustedes apoyaron una ofrenda para los misioneros? Esos misioneros han mandado unos saludos, los compartiremos más adelante y están muy felices por haber recibido esa ofrenda monetaria. Pero ¿sabe que entre todos dimos una cantidad importante? Esa cantidad usted la va a saber quizá dentro de 8 días o dentro de 15. Eso no fue secreto, fue que entre todos unimos un dinero y entre todos tuvimos una fuerza muy especial para enviar a estos misioneros que están allí en el campo. Ellos dan gracias a Dios por cada uno de ustedes. Lo mismo que dice la Biblia allí en Corinto en cuanto a los hermanos que ofrendaron en Macedonia. Es exactamente lo mismo y vamos a comunicar aquí la cifra. Se recogió tanto y las cifras con Dios son claras. ¿Qué hacía el mayordomo? Tenía que dar cuentas. Nosotros como iglesia vamos a entregar cuentas de lo que se recogió y lo que se le dio a la vez para sus misioneros. Eso no es secreto. Pero lo que usted da de manera personal y privada sí debe ser secreto. Lo que usted dispone y propone. Si usted ha dispuesto a dar el 10% de sus ingresos, damos gloria a Dios. Ese es un buen comienzo. No tiene nada que ver con el diezmo del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el diezmo que propuso Jacob. No tuvo nada que ver con eso. Tuvo que ver con que usted propuso en su corazón dar de manera secreta ese porcentaje. Si usted quiere dar el 11, está perfecto. Si quiere dar el 9, está perfecto. Si quiere comenzar con el 10% e ir avanzando, si quiere dar el 10% en el alfolí que se pasa por aquí y repartir otro porcentaje a otros lugares, a otros ministerios, usted está en toda la libertad de hacerlo. Pero eso es secreto. Eso es secreto. Si usted quiere comenzar con X o Y porcentaje, está perfecto. Es usted y Dios y esto debe ser secreto. Pero de que debe haber un porcentaje, sí debe haber un porcentaje porque escrito está que cada primer día de la semana, cada uno, de acuerdo a lo que ha recibido, también proponga darlo. Entonces, la Biblia sí nos insta a que dispongamos un porcentaje. Y por último, mis amados hermanos, es la última diapositiva, la negrita. Abra su Biblia, avance en su Biblia, en Primera de Pedro, y lea lo de la propia Biblia. Obsérvelo allí, si usted es de los que resalta la Biblia, apúntelo allí. Dios hace un llamado especial en cuanto a administración. Y como ya lo dijimos, cuando hablamos de administración, no hablamos solamente de unos billetes, sino administración del cuerpo, administración de su salud, administración de su tiempo, administración de su integridad, administración de su sueño, administración de cuánto descansa, de cuánto duermo, de a qué horas me despierto, de a qué horas me levanto, de a qué horas me acuesto. Todo es administración, todo es mayordomía y una mayordomía bíblica nos lleva a Primera de Pedro 4:10. Yo no he llegado allí. Primera carta universal del apóstol Pedro 4:10. Y cuando observamos al apóstol Pedro, nosotros debemos estar analizando a un hombre que realmente en sus primeras de cambio no lo vemos como que si fuera una persona muy estable en cuanto a su administración. Pedro es ese apóstol especial de subidas y bajadas. Pedro es ese apóstol especial que hoy está en la gloria y mañana está en la quiebra.
Pedro es un apóstol especial para nosotros, pero se parece mucho a lo que nosotros vivimos. Pedro es especial por eso. Pedro es ese Cefas, es ese que Dios le cambia el nombre y ahora te llamarás piedra para ser más estable. Y es el quien nos escribe que cada uno de nosotros, versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer para con los otros? Ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta. Dar cuentas, todos estos principios de administración, todos estos principios de mayordomía, no aparecen solamente en Lucas capítulo 16. Aparecen en toda la Biblia. Aparecen en toda la Biblia. Y hoy con el contexto de ¿qué? Del don que ha recibido. Como creyentes, cada uno de nosotros hemos recibido un don. Cada uno de nosotros ha recibido un don del Espíritu Santo. Y que en este 2022 podamos estar meditando en usar ese don, en administrarlo a otros. ¿Los dones son para qué? ¿Para usarlo en nuestras familias? No dice eso la Escritura. ¿Los dones son para usarlos con nuestros amigos? No, los dones son para usarlos en iglesia. Los dones son dados al creyente para usarlos y para administrarlos en iglesia. Ahora, yo soy el mismo en todos lugares, pero debo administrar el don de Dios a otros. Y dice la Escritura, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por último, mis amados hermanos, que en su administración incluya administrar los dones que Dios le ha dado para la gloria de Dios, porque la multiforme gracia de Dios se ha dado a los hombres para salvación a todos los hombres. Por tal motivo, usted y yo, en el ejercicio de iglesia, que este año podamos estar usando nuestros dones para su gloria en esta iglesia local o en donde el Señor lo quiera ubicar. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Padre, eres tú bueno, eres tú perfecto, tú quieres una integridad para nuestras vidas, Señor, ayúdanos a lograrla, Padre. Tenemos que ser administradores de nuestro cuerpo, Señor, de nuestro descanso, de nuestros sueños, Señor. Padre, ayúdanos a esto, a administrar los tiempos para tu gloria, administrar lo que tú nos permites conocer en una universidad, en un colegio, Señor. Ayúdanos también a administrar bien lo que comemos, cómo nos alimentamos, Señor, cómo nos cuidamos en la alimentación. Padre Santo, ayúdanos a administrar nuestro cuerpo, la salud que tú nos has regalado, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, también a administrar el dinero, a ser diligentes en nuestros trabajos, Señor, a poder trabajar bien para tu gloria, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Es nuestra oración en este año, Señor. Ayúdanos también como iglesia tuya a administrar la